Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video en YouTube. Si no me conoces, mi nombre es Juliet Vélez, soy psicóloga clínica y como todos los domingos, hoy te voy a dejar un par de herramientas para poder mejorar tu salud mental. Hablemos de la culpa. Ese sentimiento que muchas veces no nos deja avanzar, que no nos deja seguir, que muchas veces no nos gusta experimentar como otras sensaciones u otros sentimientos. La culpa la podemos dividir en dos, una culpa adaptativa, que es entre comillas una culpa buena, y una culpa desadaptativa o disfuncional, que no necesariamente es tan buena. Te voy a hablar brevemente de cómo es la culpa adaptativa, porque de esa no nos vamos a enfocar, sino que nos vamos a enfocar específicamente de la culpa desadaptativa. Hablamos de una culpa adaptativa, buena, funcional, cuando ese sentimiento te impulsa o te lleva o te maximiza tu sentimiento de empatía. Por ejemplo, puedes decirme, Juliet, me siento culpable por ir a trabajar todos los días y dejar a mis niños y a mis niñas bajo el cuidado de alguna niñera. Eso potencializa tu sentimiento de empatía y esa culpa, digamos que es adaptativa, funcional, te permite crecer. Y es una manera como de conectar de manera vincular con tus relaciones a nivel interpersonal. Incluso muchas veces cuando ponemos límites y uno dice, yo siento como que esto no le gustó a esta otra persona y esto me genera un poco de culpa. A pesar de que tú sabes que lo correcto es poner el límite, esa sensación de culpa puede aparecer y también es adaptativa porque es una manera de ponerte en el lugar de la otra persona. Entonces, hagamos de cuenta que esa culpa adaptativa tiene que ver mucho con el sentimiento de empatía. Y por ende, al ser adaptativa, al ser funcional, no es necesario que trabajes en ella. Simplemente dejarla ser, simplemente experimentarla y reconocer que la culpa es un sentimiento universal. Al ser un sentimiento universal, te puedo garantizar que todos los seres humanos experimentamos culpa en algún momento. Por otro lado, hablamos de una culpa desadaptativa o no tan buena, cuando no se conecta con ese sentimiento de empatía, cuando la culpa no nos lleva a ningún tipo de aprendizaje, cuando no nos lleva a un tipo de crecimiento o si la culpa es demasiado frecuente. Es diferente que tú me digas, Julia, yo experimenté culpa un día, 2 días, pero es muy diferente cuando tú me dices, llevo 3 meses sintiendo culpa, 6 meses sintiendo culpa, llevo toda mi vida sintiendo culpa por esto. Esa culpa es la que se debe empezar a trabajar porque ese sentimiento de culpa, al ser de manera prolongada, puede ocasionar cuadros depresivos. Entonces, aquí te voy a dar 3 herramientas para trabajar esa culpa que no es tan adaptativa. La primera herramienta que te voy a dar es que empieces a responsabilizarte de ese sentimiento. Es decir, no vamos a evitar, no nos vamos a hacer los locos y las locas, porque finalmente la culpa está ahí y yo tengo que responsabilizarme de ese sentimiento. Cuando hablamos de responsabilizarme es, ok, ¿cómo llegó esa culpa acá? ¿Qué me quiere traer ese sentimiento? ¿Qué aprendizaje me quiere traer? Y una vez tú empieces a revisar qué aprendizaje me quiere traer la culpa, eso es una manera de canalizarla. Por ejemplo, si la culpa te dice yo debería empezar a ponerle límites a mis relaciones, si la culpa me dice yo debo empezar a ser más organizado o más organizada, trata de identificar qué aprendizaje nos quiere traer esa culpa. El siguiente paso que te invito, que lo recomiendo muchísimo, es empezar a tratarte con autocompasión. Suficiente es saber y reconocer que cometimos un error como para convertirnos en nuestro propio enemigo o enemiga, que todos los días ese enemigo, esa voz interna nos está diciendo, si ves es tu culpa, si ves no lo podías hacer, si viste es realmente toda y 100% tu culpa de que esto haya pasado. Cuando prolongas ese diálogo autodestructivo, estamos generando que la culpa se prolongue y, como te mencioné anteriormente, se pueden aparecer ciertos cuadros depresivos. La tercera y última herramienta es que te empieces a cuestionar. Esa culpa viene de un origen porque se rompieron ciertas normas ajenas, normas tuyas. ¿Qué normas son las que están juzgando tu comportamiento? Por ejemplo, esa culpa está siendo instaurada por otra persona me está generando esa culpa porque yo no voy a su mismo ritmo, porque yo no voy con sus valores y sus principios, o esa culpa está siendo generada
porque yo tengo también un problema dentro de mis propios principios y los estoy transgrediendo. Si la culpa está siendo instaurada por otra persona, es un buen momento para empezarte a cuestionar si realmente quieres cargar con este sentimiento o definitivamente quieres discernir. Y es que las normas de las demás personas no pueden juzgar mi propia conducta. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales, especialmente en Instagram, por ahí podemos estar un poco más cercanos. Hablar a través de la cajita de preguntas y hacer otras dinámicas para poder profundizar en temas de salud mental.